aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz del poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. El versículo del 1 al 3 dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Hermanos, el Señor Jesús comenzó en el territorio de Judea su ministerio, impartiendo un bautismo a los que se adherían a él, según lo anuncia Juan capítulo 3. El número de sus discípulos crecía día con día, llegando a ser más numerosos que los que iban a Juan el Bautista. El versículo dice, cuando Jesús se enteró. Algunos manuscritos dicen, cuando el Señor supo. La noticia llegó a los oídos de los fariseos y ellos comienzan a inquietarse por el éxito del Señor Jesús, pues lo ven como una amenaza real. Hermanos, si Juan el Bautista relativiza la ley mosaica, abriéndola al don del Espíritu Santo, el Señor Jesús va mucho más allá. Da sin medida el Espíritu Santo, que la ley mosaica no da, y que, sin embargo, según los profetas del Antiguo Testamento, exige. Hermanos, no basta la observancia de la ley mosaica y de las prácticas religiosas para ser engendrados de lo alto. Solo la ley de la libertad, como lo leemos en el libro de Santiago, capítulo 2, donde dice, porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos.
pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablen y obren tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, esa ley de la libertad es el amor del Hijo de Dios, que nos permite llegar a ser hijos de Dios. Hermanos, en Juan capítulo 3, después de repetir que el Señor Jesús bautizaba, ahora aquí se aclara que no era Él, sino sus discípulos los que bautizaban, porque su bautismo es el mismo del Hijo de Dios, que nos sumerge en el amor del Padre Celestial y nos engendra como hijos y creyentes. Después de sus confrontaciones en Judea, en Jerusalén y en el templo, corazón de las instituciones de Israel, el Señor Jesús decidió abandonar la Judea y encaminarse hacia Galilea, donde había dado principio a sus signos, como fue la conversión del agua en exquisito vino, según lo anuncia Juan capítulo 2. Posiblemente, así como Juan el Bautista fue obligado a dejar el río Jordán e irse a Ainón, así también los fariseos quisieron alejar al Señor Jesús. Hermanos, el versículo 2 afirma que el Señor Jesús no bautizaba. Esto va contra testimonios anteriores en Juan capítulo 3. Además, hermano que me escuchas, la lengua griega acusa la mano de un redactor extraño, probablemente el redactor final, que quiso eliminar una falsa apreciación contra el Señor Jesús, a saber, que los partidarios de Juan el Bautista afirmaban que el Señor Jesús solo había sido un imitador del Bautista. Hermanos, entonces a la pregunta, ¿cuál sería la naturaleza de ese bautismo impartido por el Señor Jesús y sus discípulos? Podríamos responder que no era todavía el bautismo mesiánico, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, pues, según la doctrina expresada por el apóstol San Juan, el Espíritu Santo no fue dado sino hasta que el Señor Jesús fue glorificado, como lo anuncia Juan capítulo 7, donde dice, si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Por eso, hermano que me escuchas, tiene sentido lo que el Señor Jesús en Juan 16 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se lo enviaré. Y eso es exactamente lo que el apóstol San Pablo nos dice en su epístola a los Romanos capítulo 6. Dice, ¿o es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros
vivamos una vida nueva. Pero también, hermano que me escuchas, tenemos que decir que el bautismo del Señor Jesús en ese tiempo tampoco era un bautismo idéntico al de Juan el Bautista. El bautismo del primer ministerio del Señor Jesús debió tener como finalidad eslabonar su propia misión con la del precursor, Juan el Bautista, mediante un rito de purificación que no pareciera extraño al pueblo judío. En esto, o con esto, hermano que me escuchas, Jesús no hacía sino continuar el plan querido por Dios. Así también se había personalmente sujetado al bautismo de Juan, porque era conveniente que se cumpliera toda justicia, como lo anuncia Mateo en su capítulo 3. Sin embargo, hermano que me escuchas, podemos pensar que en la mente del Señor Jesús, el bautismo impartido por él no podía ser idéntico al de Juan el Bautista, pues éste se sabía el precursor del Mesías, en tanto que el Señor Jesús sabía que él era el enviado del Padre Celestial para inaugurar el reino de Dios. Por eso, una vez que logró tener un grupo de discípulos, dejó el Señor Jesús el ministerio del bautismo y se entregó a la predicación del reino mediante palabras y signos. Y en el versículo 4 se lee: tenía que pasar por Samaria. Hermanos, su itinerario pasa por Samaria para comunicar también a los samaritanos que la salvación viene de los judíos, según lo anuncia Juan capítulo 4, y llegar luego a Caná de Galilea, donde había dado principio a las nupcias con los judíos. En esa ciudad va a devolver la vida al hijo de un pagano, después de haberse revelado a Nicodemo y de haber sido acogido por Juan el Bautista. El Hijo de Dios parte de Judea. Su alimento es hacer la voluntad del Padre Celestial, que ama al mundo y lo ha enviado para salvarlo. Por eso, continúa su obra, proveyendo a todos el agua viva que viene de los judíos, abundante como la que corre allí, donde Juan el Bautista lo ha reconocido como el Hijo amado de Dios. De Judea, el agua viva que nace de lo alto y sacia a todos, pasa ahora al monte de Samaria, la Samaria infiel e idólatra. Hermanos, el pasar por Samaria no era algo forzoso, ya que el Señor Jesús podía perfectamente seguir el camino de la Transjordania, evitando esa tierra infiel. En el Evangelio de Juan, ese era necesario. Posee un significado teológico muy denso, en referencia al Hijo de Dios, elevado en la cruz. Lo menciona en Juan capítulo 3, donde dice: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Por eso tenemos que predicar un Cristo crucificado. Lo asegura el apóstol Pablo cuando dice en su primera epístola a los Corintios capítulo 1:
porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Hermanos, Samaria forma parte del antiguo reino del norte, herético y cismático. Se había separado en tiempo de Jeroboam, el año 930 a.C., y había sido colonizada por los asirios en el año 722 a.C., evento que marcó el comienzo de una religión sincretista. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya al encuentro de sus hermanos lejanos. El suyo es un viaje misionero. Hermanos, para un viaje directo y rápido de Jerusalén a Galilea, era preciso pasar por el distrito de Samaria, porque, según Josefo, historiador judío, de la ciudad santa a Galilea se hacían en 3 días de camino. Pero si el Señor Jesús se encontraba en el valle del Jordán, según lo anuncia Juan capítulo 3, no le era necesario pasar por Samaria, pues había una ruta que seguía las riberas del río Jordán. El verbo es preciso, denota una voluntad divina, un plan de Dios. Por eso es legítimo pensar que en el caso presente sea lo mismo. Jesús debe pasar por Samaria, porque es la voluntad de su Padre Celestial. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.